basketball has reached new levels of popularity with stars like magnificent Larry Bird, sensational Michael Jordan, and ageless Kareem Abdul-Jabbar. And now another star is on the horizon. Patrick Ewing, college basketball's dominant performer, begins his NBA career. For the past decade, Julius Erving's remarkable career has paralleled the success of the Philadelphia 76ers, which includes a world title. Facing what could be his final season, the Doctor is primed for one last campaign. Matt Guokas begins his first year as head coach, and while the Sixers boast familiar names, age may be their biggest enemy. So here in the shadow of the Twin Towers, the young Knicks of Patrick Ewing begin their climb, while the veteran 76ers look to remain among the NBA's elite. Bueno, pues hemos querido respetar la totalidad de la cabecera de la CBS, mitad de la década de los 80. Muy buenas noches, históricos clásicos NBA en Digital Plus. ¿Qué tiempos? Ahí tienen a Dick Stockton, el anchorman, por aquella época de baloncesto en la CBS. Y como decía, qué recuerdos, porque muchos, me consta, que aquí en España Antonio Rodríguez empezaron a descubrir el baloncesto norteamericano con esa rótula, con ese rótulo, con esa cabecera aquí en España, ¿verdad? Pues sí, era la primera cabecera que veíamos de algo totalmente nuevo, que lo veíamos una vez al año, un par de veces al año a lo sumo, y que era maravilloso. Habíamos visto algunos partidos, sobre todo final Lakers Celtics del año anterior, y conocíamos algo de lo que sucedió este verano del 85, sobre todo porque Fernando Martín provocó los Nets, y bueno, ya nos era más familiar, pero de todo eso luego también, de lo familiar que llegó a ser este partido en cuestión, esta temporada y demás historias, iremos narrando y comentando a lo largo de la retransmisión. Y para ello nos ponemos en situación, Antonio, volvemos al sábado 26 de octubre de 1985. La razón, el debut de Patrick Ewing con los New York Knicks. Ahí hacía su debut en la pretemporada. Y con esa introducción, decía Pat O'Brien, se empezaba ya a ver a un Patrick Ewing que empezaba ya a mover los hilos de los New York Knicks, que tenía ese impacto en la bolsa, en Wall Street. Ahí tienes Wall Street de fondo. Y venía a hablar David Fogelson, el representante de Adidas para Estados Unidos, acerca del impacto que iba a tener Patrick Ewing. Que le hicieron un contrato extraordinario a Adidas, nada más llegar a la competición. Bueno, la centralita de los Knicks absolutamente se bloqueó. Hubo 5.000 nuevos socios. Eso te iba a comentar, Antonio. Tengo por aquí el número: 10.200 abonados esta temporada 85-86. La anterior, en la que solo ganaron 25 partidos. Eso es, 5.800. Impresionante. Sí, pero totalmente, o sea, la centralita totalmente bloqueada, y de hecho las negociaciones para renovar fueron para su primer contrato fueron, dicen que duras, pero claro, echando cuentas la cantidad de nuevos abonados que tenían los Knicks, pues le salían Business Week, perdón. Esa es la revista de economía, no de deportes, tomen nota, de economía más prestigiosa de Estados Unidos. Lo hemos visto en portada, con David Stern y un maletín. Y ahora veremos a un David Stern muy jovencito también, hablando del impacto que iba a suponer el número 1 en el draft de 1985, elegido por New York Knicks. Cómo empezaba ya el merchandising, la mercadotecnia. Y ahí tienen a David Stern, el comisionado de la NBA, que pues hoy en día sigue, obviamente. Sí, podemos decir, yo es que reconozco que ha sido para mí el número 1 con más impacto de la historia de la NBA. Fíjate lo que está diciendo Antonio Rodríguez, el número 1 en impacto. Además fue el número 1 lottery pick, que fue la primera elección de lotería, por decirlo de una manera, de sorteo, Knicks, era un sorteo, y fueron los Knicks los que tuvieron esa oportunidad, ¿no? Aquel creo que fue el 19 de mayo, esa imagen histórica de David Boucher, porque era entre Indiana Pacers y él. Los Pacers, claro, y los Knicks. En la lotería, que era un bombo, pues cuando salió el número 1, por fin, pues esa imagen de Boucher celebrándolo, pues era más que justificada, porque este señor, reconozco, aquí lo tenemos. Contra Indiana, en un partido de pretemporada en el cual, la verdad es que venía bastante movidita la pretemporada. 2 veces fue multado, 2 veces fue expulsado de los encuentros en pretemporada. Un Patrick Ewing que, bueno, pues que se movía de esa manera, según nos explica aquí
Dick Stockton, insisto, el anchorman, presentador estrella de temas baloncestísticos en aquella década de los 80 con la CBS. Sí, lo ha sido toda la vida. Brent Musburger y este señor eran los estrellas. Pero vuelvo a repetir, bueno, vamos a escuchar qué es lo que puede decir. He llegado para hacer lo mejor que puedo. No tengo ninguna intención de meterme en líos, no soy ningún pegador. Soy un jugador de baloncesto. Voy a trabajar duro, hacer lo mejor posible para que Nueva York gane partidos. ¿Por qué crees que han pasado estas cosas en la pretemporada? Dice, no quiero ni entrar en ello. Va a hablar del temperamento de Patrick Ewing. Soy un humano como cualquier otro. El cuerpo humano tiene sus límites. Hablando acerca de los medios de comunicación, dice, depende de qué preguntas me hagan, así contestaré. Voy a ser el mismo Patrick Ewing que abandonó Georgetown. Nunca me caí en Georgetown, era mi decisión la de dar entrevistas a quien yo quisiera. Lo primero era el sacar mi carrera. Si hubiera dado una entrevista a todo el mundo que me la solicitaba, no me hubiera graduado. No puedo dejar que me afecte lo que dice la gente de mí, porque entonces no sería eficaz en lo que hago. Lo que me importa es que mis amigos y mi familia sepan de dónde vengo y yo esté bien. Bueno, y ahí tienes a Antonio, también a Tommy Heinsohn, un histórico, sí señor. Bueno, pues claro, este señor es que aguantó, estuvo los 4 años y tenía ofertas, que sí, tenía ofertas, Dios mío, y yendo presidentes. Red Auerbach se volvió loco con este señor. Además hay una anécdota en la que ya hemos hablado en el debut de Ralph Sampson, que lo hicimos hace tiempo, de el interés que tuvo Red Auerbach, el presidente para aquel entonces de los Boston Celtics, sobre Sampson, y que intentaba por reclutarlo, hablando con él, a ver si podía dar el salto prematuramente cuando Red Auerbach pudiera tener buena elección de draft y poder elegir el número 1 o hacer intercambios. Pues este señor John Thompson un día, estando en Massachusetts, le dijo, ven a ver que te voy a enseñar algo fino, y se fue a un parque por allí donde jugaban, donde hacían una especie como de campamentos de verano, y se quedó impresionadísimo con este chaval. Hizo 4 años en la Universidad de Georgetown, en los que, vuelvo a repetir, yo no he visto jugar a Bill Walton. Yo reconozco que yo empecé a ver baloncesto universitario en los 80, pero el hombre más dominante que jamás haya visto en baloncesto universitario es este Patrick Aloysius Ewing. 2 títulos, no, perdón, un título, 2 finales, 3 finales, 82, 84, 85, es cierto, cayeron en el perdió 83. con North Carolina en el 82, con Jordan como freshman, que menudo North Carolina, tenían también a Worthy, sí, tenían Worthy, también a Sam Perkins, Jordan, efectivamente, menudo era muy buen equipo, pero fue la primera que ganaron después del año 57 y la primera del coach Smith en 21 años. Ya era el hombre por el que porque partía todo el juego del equipo, porque se iniciaba todo el juego del equipo, siendo un freshman, tuvo un impacto tremendo. Tal fue el impacto que Ted Turner, cuando empezó con su cadena, la TNT, y luego la posterior TBS, que también era suya, para fortalecer esta cadena por cable, organizó un partido que le costó, creo que fueron algo así como $575.000. Bueno, aquí vemos la presentación de los Knicks, y aquí tenemos la de Pat Ewing por primera vez. Ahí la tienen. Más de 18.000 espectadores en el Garden aquella noche. Pues lo dicho, en su segundo año este señor de universitario, Ted Turner y pues algún otro dirigente más de esa misma cadena consiguió juntar, o hablando con la NCAA y pagando $575.000 de la época por derechos, organizar en Andover un partido entre los 2 mejores pivots de la NCAA, que eran Ralph Sampson en Virginia y este señor. Y Antonio, menudo bautismo de fuego, iba a tener que vérselas con Moses Malone. No hemos hablado de Filadelfia, ahora iremos hablando de lo que son los Sixers. Va a dar para mucho el partido, Antonio. Lo primero, para mí es todo un privilegio el poder comentar este partido con Antonio Rodríguez, porque desde luego es todo un clásico, y clásico es el comentarista que tengo
aquí a mi derecha. Bueno, pues han visto de pasada los quintetos titulares para los neoyorquinos. Rory Sparrow con el 2, Darrell Walker con el 4, Gerald Wilkins, sí, el hermano pequeño. Sí, señor. El hermano pequeño de Dominic jugaba con el 21, Patrick Ewing con el 33 y Pat Cummings, aquel alero que jugara con los Bucks y con los Mavericks, era el dorsal número 42. En la línea de tiros libres, Rory Sparrow. Por Filadelfia, el quinteto titular, Moses Malone, que llevaba, si no me equivoco, Antonio, con esta temporada 5 años consecutivos siendo el máximo reboteador de la competición. Sí, señor, y este año no lo fue por el señor que acaba de coger el rebote, pero eso también lo comentaremos más adelante. Dr. J. Julius Irving era el número 6, Maurice Mo Cheeks el número 10, Paul Thompson, que entró en lugar de Andrew Toney, que había tenido sus más y sus menos con Billy Cunningham, el ex entrenador de los Sixers, y Charles Barkley con el 34. En su segunda temporada ahí estaba el gordo Barkley. Cuando ahí está la primera canasta de Patrick Ewing como profesional, como integrante de los Knickerbockers de New York. Un palmeo sensacional a los 48 segundos de juego. Eso se escribieron en todas las crónicas. 48 segundos tardó Patrick Ewing para conseguir su primera canasta en la NBA. Bueno, pues ahí al ataque para los Knicks. El número 2, como decíamos, Rory Sparrow. Se dejaba para Gerald Wilkins, de nuevo Sparrow, el base de Villanova. Viene adelante Mo Cheeks, se abre para la izquierda hacia Darrell Walker. Balón para Ewing, media vuelta de Ewing, balón al hierro, rebote que recoge, captura bien Pat Cummings. Falta previamente, no, en ataque de Darrell Walker. Pues ahí la repetición. Ibas a comentarme, Antonio. Sí. No, pensaba que ibas a comentarme algo. Ah, no, bueno, ahí vemos la primera canasta. No, está, comentaba sorprendentemente el novato, Gerald Wilkins. Nadie daba un duro por él. Un hombre que salió de Tennessee Chattanooga. Efectivamente, la Universidad de Tennessee Chattanooga, como en cuarto, no recuerdo en qué número, de qué posición de draft, pero era una ronda bastante baja. Pero pensaban que era por ser el hermano, pero luego demostró y vivió aquí muy bien por las condiciones físicas en la NBA, y los Knicks estuvo pues unos cuantos años hasta que fue a Cleveland Cavaliers, la verdad. Entonces, un equipo que tú ya comentas, tenía lesiones, Marvin Webster y Bill Cartwright no están, con lo cual la importancia de este señor que recibe, qué bien se ha ido y cómo anota de Moses Malone, era pues muchísimo mayor. Sí, señor Antonio. Hay que recordar que en este partido ni jugaba Bill Cartwright ni Bernard King, y creo que Louis Ward estaba con una disputa contractual efectivamente esta temporada, y no era de la partida para el conjunto de Huey Brown. Hay que acordarse, ¿no? También, cuidado ahí, Moses Malone imparable, ¿no? Le ganó bien el espacio ahí y entró de manera extraordinaria, y Moses Malone contra la canasta. Decía que Huey Brown, el entrenador en jefe de los Knicks, mientras que Matty Gaukas era el entrenador de Filadelfia en primer año, sí, después de 8 años bajo mandato de Billy Cunningham. Sí, señor. Y Matt Gaukas, que era un hombre totalmente conocido porque era de la casa, era el asistente y había jugado incluso en Filadelfia. Sí, señor. En su periplo como jugador era un hombre conocidísimo. Estos Sixers estaban ya un tanto preocupados porque era el mismo equipo, esperaban la evolución. Faltan esperaban Walker de un relevo generacional, ¿verdad? Efectivamente, pero que solamente la figura de Barkley, porque tampoco tenían un relevo claro generacional. Este equipo yo creo que ya era cuesta abajo. Desde que ganó el título, aquí vemos el gran movimiento de Pat Ewing. Desde que consiguió el título en el año 83 y luego la sorprendente eliminación en primera ronda. Trent Tucker entra a cancha, aquí lo vemos con el número 6. Sí, señor. Con New Jersey Nets en primera ronda cayó. Pues en el 85 cayeron el año anterior en final de conferencia 4-1 frente a los Boston Celtics, y ya se veía que este equipo era bastante veterano. Maurice Cheeks, Andrew Toney además con muchísimas lesiones, Irving, Clemon Johnson en el banquillo, Moses Malone, que era bastante veterano, y parecía como que no podían llegar a la final, sobre todo porque este año Boston Celtics, que el año pasado perdió, recordemos que los vigentes campeones son Los Ángeles Lakers, se había reforzado primero con un base que dominara muy bien la pelota, que era lo que necesitaban, y cogieron un chico blanco de los Pacers de Indiana, se llama Jerry Sitchin, y sobre todo después de trasladar todo el equipo médico a Los Ángeles, Bill Walton, que ese año fue el mejor sexto hombre de la competición, y fue un sustituto sensacional. Bueno, de hecho fue el mejor sexto hombre de la temporada, un sustituto estupendo para Robert Parrish, y no tenía que ser el pobre Greg Kite, que era bastante malo, la verdad. Fíjate, Antonio, qué dato, al llegar a este encuentro, insisto, 26 de octubre de 1985, Moses Malone no había sido eliminado, no había sido expulsado de ningún partido. De los que no ha hecho faltas en la vida. Es impresionante lo de Moses Malone. Ahí vemos el segundo esfuerzo. En la continuación, extraordinario. Bueno, es más sobre aquel ambiente de
de aquel verano. Bueno, háganse una idea, Moses Malone cobraba una verdadera animalada para aquel entonces de sueldo, que eran $2.750.000, creo recordar muy bien Pat Cummins, que en Zaragoza se acordarán de él porque estuvo en Zaragoza, en el CAI Zaragoza, la 89-90. Cobraba eso por el traspaso de los Houston Rockets. Julius Erving estaba en torno a los $2 millones, sobre $2,5 millones también, o casi $3 millones también cobraba Larry Bird. Magic Johnson estaba en $2,5 millones. Estamos hablando por ahí de un dineral en absoluto para esa época. Para esa época, totalmente. Y Pat Ewing firmó 10 años por $30 millones. O sea, fue llegar y fue el jugador que más cobraba en toda la NBA. Esto se podía dar, ¿por qué? Pues porque lo que hemos visto, todo el movimiento que hubo alrededor de él, porque cayó una ciudad que era Nueva York. Porque sí, LeBron James tuvo mucho que decir aquel verano y tuvo mucha repercusión, pero verdaderamente el llegar a Nueva York, siendo la meca, pues una de las mecas del básquet, siendo un equipo que llevaba con lesiones y con malas temporadas algunos años, sobre todo la que tú mencionabas, la de Bernard King. Solo habían ganado 24 partidos la temporada anterior. Estoy hablando de 84. Sí. Este año, además, las lesiones les seguían persiguiendo. Este año, si ustedes miran cuál fue el récord de victorias y derrotas, fue el peor equipo de la NBA, New York Knicks, pero porque también tuvo una plaga tremenda, donde se lesionaron absolutamente todos, incluido Pat Ewing. Y claro, y por eso acabaron siendo el peor equipo de la NBA. Pero que bueno, que el impacto fue tal de Pat Ewing que ya hemos visto el número de socios, centralitas bloqueadas y todo. Y es que en Georgetown este señor era todo en la NBA. Sí, señor. Este señor, para que se haga una idea, las mangas de sus camisas miden 110 centímetros. Que vean la envergadura. Era una especie como de Bill Russell, pero encima tenía mejores movimientos de lo que mucha gente pensaba. Lo que para en universitarios era muy complicado ver la habilidad. Buen robo, buena canasta. Vaya transición, ¿no? El balón facilito de Julius para Mo Cheeks. Y este que vemos, de Cheeks, marca de la casa. Sí. Y esta anécdota que hemos contado en muchísimos partidos, pero hoy hay que decirla porque hoy es el día, es de este señor, Hubie Brown. Cuéntala. Hubie Brown ha llegado a decir, mira, hablando sobre intimidación, mira, yo he visto jugadores entrar a canasta y hacer rectificados en el aire, incluso pasando los balones a compañeros y tirar y forzar y fallar tiros. Y con Pat Ewing en el banquillo. Señores, eso es intimidar. Un Pat Ewing, como decimos, número 1 en el draft, 2 medallas de oro olímpicas. Recuerden, Los Ángeles 84, Barcelona 92. Ya lo ha dicho Antonio, 3 finales NCAA, un título universitario. Gran entrada ahora de Rory Sparrow, bueno, pero que no pudo hacerse con el título de la NBA. Se presentó en la final. En el 94. Sí, pero en el 99 estuvo lesionado. Qué gran tapón a Malone. Un movimiento típico de Moses Malone. El tapón se lo puso precisamente aquí Cummings, ya verás, en defensa cómo llega la ayuda. Ahí por detrás, sí, sí señor. Y cómo le sorprende, ¡boom! Ahí. A la suspensión, que era una de las muchas armas que teníamos en Malone. Yo recuerdo también en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Moisés, que la rueda de prensa que dio Díaz Miguel previa a la final olímpica, pues fueron ahí algunos periodistas americanos y le preguntaron sobre Michael Jordan. Y dijo Díaz Miguel, dice, no, sí, Michael Jordan está muy bien, es un gran jugador, ya le conocemos todos, pero si ustedes me dieran a Pat Ewing del equipo americano, yo sería medalla de oro con la selección que tengo. Todo el mundo, por supuesto, se reía. Pero yo francamente no estoy... Yo creo que no está aquí, está Hugh Evans, que ya era veterano. Sí, ya era veterano. Hoy estaba trabajando con Tommy Núñez y ahí tenían algún problema con el reloj, creo. Ahí tienen a Hugh Evans. Y Tommy Núñez es el otro árbitro que va a dar el balón a Julius Erving. Eran dos árbitros. Entonces, pues figúrense, claro, la sorna y las risas que había por aquel entonces, pero yo creo que no iba muy descaminado Antonio Díaz Miguel, porque para mí el hombre que más me impactó en los Juegos de Los Ángeles, yo creo que por encima de Jordan fue este señor, por el físico, por los brazos y la manera que tenía de jugar este Pat Ewing. Cuando has comentado el tema de las... mangas de las camisas, pensaba que ibas a contar aquella notita de que se atrevió incluso a pedir por escrito al comisionado David Stern el jugar con la camiseta por debajo con los Knicks y no le dejaron. Dijeron, cuando pases a profesionales no puedes jugar con la camiseta como hacías en Georgetown. En Georgetown, porque tenía una camiseta gris a tenor, del mismo color que de la indumentaria de la universidad, lo tenían casi todos los jugadores. Y el señor Stern le contestó personalmente diciendo, Patrick, en la NBA no se puede poner camisetas así. Sí. De hecho, David Stern luego, cuando le hicieron una entrevista opinando sobre Pat Ewing y demás, sobre su primera entrevista con Pat Ewing, dijo, me parece un señor bastante frío, como
comedido y bastante frío en sus declaraciones. Y le respondió Pat Ewing cuando fueron, oye, ¿qué ha dicho esto? Que sí, dice, yo creo que sería menos frío si me dejara usar la camiseta. Cierto, sí, es verdad, sí. O sea, pero que, claro, la repercusión es que fue tremenda. Y claro, ya le querían hacer, Steve Tipanovic, que era un gladiador totalmente, ya le quería hacer ver, como veíamos a las imágenes previas, que estaba la NBA, que era otra historia, pero no era otra historia, porque este señor estaba rodeado por 4 jugadores siempre en su periplo universitario. Un hombre que debutó con 23 años. Este fue su primer partido y contaba ya con 23 años. Un hombre con la cabeza muy bien amueblada, preparado para profesionales. Nada que ver con algo que es moneda corriente hoy en día. En esa época no tanto, que era pasar directamente de high school, como fue el caso de Moses Malone, que fue uno de los primeros, por decirlo de alguna manera, en pasar directamente de instituto. Y lo cierto es que, pues, insisto, ¿no? Un hombre que puso su educación, su carrera... Sí, entre otras razones, porque se lo prometió a su madre, que falleció su madre. Su madre. Y se lo prometió que acabaría su carrera de Bellas Artes. Curioso, un hombre que nació... Pinta, sí, pero es que un hombre que nació en Kingston, Jamaica, a los 12 años... A los 12 años, se muda a Massachusetts y es en un colegio, en un centro de logopedia, que es donde tiene que mejorar. Le llevan supuestamente allí para que hable mejor inglés, porque hablaba con un acento jamaicano muy cerrado. Y tenía muchos problemas de comunicación y mucha timidez, por supuesto, generó eso, mucho complejo, el trauma que eso genera, pues, y es, hombre, Ernie Grunfeld. Y lo cierto es que ahí es donde él empezó a destacar en baloncesto, porque él jugó en la isla, en Jamaica, a lo que jugaba era cricket e incluso al fútbol europeo, soccer. Y pues eso, él empezó a destacar en Cambridge, en el Range and Latin High School, que era precisamente un achievement school, que era un centro de progreso, ¿no? Debido a esa mejora en el lenguaje. Había que escucharle hablar. Acento jamaicano muy cerrado el que tenía Patrick Ewing. Sí, pero luego ya se volvió mucho más refinado, porque además siempre fue un gentleman. Bueno, también más circunstancias con este partido. La revista Gigantes del Básquet, su número 1, lo abrió con entrevista y con este partido como estrella de aquel primer número. Una entrevista que le tuvieron que perseguir hasta última hora porque se les iba y volvían a España sin hacer la entrevista a nuestro compañero Sisto Miguel Serrano, con el fotógrafo que llevaba siempre Fernando Laura. Y esa fantástica revista Gigantes del Básquet empezó con esto. Yo cuando veíamos el anuncio que salía una nueva revista semanal en España en octubre del 85 y que empezaban con esto, yo francamente casi parecía como si fuera una broma, ¿no? Por aquel entonces era muy difícil pensar que hubiera una entrevista en exclusiva con este señor. Y pues todo lo que hemos comentado pues fue lo que dijo. Fue la época en la que Sisto y Manolo Lama se fueron a Portland a seguir las andanzas de Fernando Martín durante un montón de tiempo. Efectivamente. Sí. De hecho hay un libro que así lo refleja. Cuando Fernando Martín fue nuestro primer representante. Portland sí, pero eso fue un verano después. Este fue el verano cuando fue Sisto a New Jersey. A New Jersey para ver a Fernando Martín probando con los Nets. Por eso aquel verano decíamos que tuvo mucha repercusión y mucho seguimiento del baloncesto estadounidense aquí en España, por lo menos. Cummings en el poste bajo y en la continuación Patrick Ewing, que no va a valer. Previa, sí. No va a valer porque de haberla dejado quizás valdría la canasta y los tiros adicionales, pero la tocó Ewing en ese afán de conseguir los 2 puntos y será Pat Cummings el que se disponga a lanzarlos desde la línea de tiro libre. Ahí se las tiene en lucha con Charles Barkley. Insisto, segundo año del gordo con la franquicia de los 76ers. Sí, y bueno, pues pensaban que iba a hacer muchísimo más. Bueno, este señor lleva segundo año Seedle 3 y es impresionante porque este señor fue una 7ª ronda de la NBA. Sí, pero con la retirada de Clive Robinson empezó a jugar el tercer base. Sí, una retirada, perdona, no, se marchó a los Pacers de Indiana, traspasado a Indiana. Eso es. No, Clint Richardson. Eso es. No equivocar con el nombre de los Bulls, Clint Richardson. Fíjate qué detalle, Antonio. Solo que están haciendo aquí a la zapatilla del jugador de los New York Knicks. Vamos a ver. Se la están pintando de azul, la raya. Jugaba con la raya roja. Es Darrell Wilkins a todo esto. Sí, Gerald Wilkins. Y le están pintando la raya, la uniformidad de la NBA. Las zapatillas de los Knicks podían ser blancas o blancas con rayas azules, porque los Sixers jugaban con blancas o blancas con rayas rojas. Por la indumentaria. Y en ese resuello que estaba recuperando el banquillo Dawkins,
Wilkins, Gerald Wilkins, pues estaban ahí pintándole porque se lo habían advertido los árbitros. Curioso. Paul Thompson, bueno, de este no hemos hablado, por cierto, de Paul Thompson. Pues ahí le tienes con ese dorsal número 33, un escolta, ¿no? Que venía a jugar en lugar de Cleveland Cavaliers. Exactamente. Después de esta aventura no muy afortunada, en qué mano tenía, qué muñeca, qué mecánica de tiro, sobre todo Trent Tucker. Este Paul Thompson, que también era un gran anotador, se vino a Europa, hizo buena carrera en el Limoges. Los aficionados del Barcelona se acordarán primero por ser rival en el Limoges, al que eliminó al CAI Zaragoza en el 87 y finalmente perdió la Copa Cora con el frente al Barcelona. Al año siguiente estuvo el Nassoua Den Bosch, aquel Nassoua Den Bosch que le ganó y le quitó, le arrebató el pasaporte a la final, a la Final Four al menos, la primera Final Four al Fútbol Club Barcelona. Y luego Aito, la temporada 89-90, lo fichó. Pero nos ha contado Epi que este señor era el nombre de los de 20-25 tiros por partido, y cuando tenía que jugar en un equipo muchísimo más poderoso se volvió loco por completo, porque no entendía o no conseguía concebir por qué no podía tirar los tiros que él tiraba habitualmente, y fracasó estrepitosamente y tuvo que ser sustituido por David Wood. Sí, señor. Fue muy anárquico del que estabas, Paul de que estabas hablando. Se tiraba hasta las zapatillas el amigo, ¿eh? Era espectacular. Bueno, también hemos visto anteriormente entrar en cancha a Ernie Grunfeld, que estuvo a punto de marchar hacia Israel esta misma temporada y llegó a un acuerdo en términos económicos con los Knicks y se quedó en Nueva York. Grunfeld, que era un escolta. Buena escolta de Tennessee, fíjate. Sí, muy defensivo, eminentemente defensivo. Ahí se quejaba precisamente Grunfeld, desde los años 18, un jugador nacido todo esto en Rumanía. Sí, el ceto de nacedencia rumana, un gran tipo, cabeza pensante en las oficinas de los Knicks durante muchos años, en el que construyó un gran equipo también. Su hijo es exactamente igual que él en la Universidad de Stanford, Greg Grunfeld, creo que es Greg, sí, exactamente igual que él, que ha dado un salto, bueno, pues de 3 puntos de media que consiguió la temporada pasada. Bueno, la temporada pasada nos referimos a la 0-3-0-4, a esta 0-4-0-5, conseguir 18 puntos de media, porque lo necesitaban también, es cierto. Pero este Ernie Grunfeld, pues sí que lo hizo muy bien en Tennessee. Estuvo aquí en Madrid con el torneo de Navidad con la Universidad de Tennessee. Con Bernard King también, por cierto. Y luego pues los Knicks, pues bueno, fue un buen escolta y lo hizo bien durante bastantes años. Bueno, pues perdón, Antonio, una pelea de Knicks tampoco, sí, una pelea de balón tampoco eran de momento ninguna maravilla, por eso tenía que trabajar a destajo el señor. Ahí tenemos a Paul Thompson. Paul Thompson, el 33, y ojo al recién ingresado en cancha, los número 23, Terry Catledge. Un alero, la primera elección de Filadelfia en el draft del 85, un chaval salido de Southern Alabama. Sí, señor. Y ahí también, pues hoy tenía la ocasión de debutar, ¿no? Este rookie en el que tenían muchas esperanzas fundadas, ¿no? Este Terry Catledge. Sí, que lo llamaban Cadillac por ser negro, largo y bonito, decían. Pero lo que sí es cierto es que este Catledge fue famoso también en España porque de las pocas fotos que había de periódicos de Fernando Martín probando en el Summer League, en el campus de los Nets, estaban los dos posando para las fotografías, en un viaje que también hizo Sisto. Y pues Terry Catledge, bueno, pues ahí tuvo algunos años, carrera, tampoco estuvo. Luego creo que fue a Washington Bullets, bueno, tampoco era tan largo como decían, eran 2 algo, pero bueno, sí era duro. Coincidió con Manute Ball, porque recuerdo que Moses Malone de la siguiente parada después de Filadelfia fue precisamente a Washington Bullets, sí, señor. Para de mentor, le querían hacer de maestro, bueno, de algo de Manute Ball. De Manute Ball, que ahí estaba el pobre Bob Ferry, el padre de Danny Ferry, intentando instruirle una y otra vez. Y todo lo que podía, sobre todo coger peso, pero que fue esta temporada, por cierto, la que llegó de una universidad creo que era segunda división, Bridgeport, Manute Ball. Era también novato. Bueno, la camada de novatos fue extraordinaria este año. Cummings, media vuelta, canasta de Pat Cummings. La media vuelta de toda la vida de este señor. 22-14, los Sixers que se imponían en este encuentro que marcaba el debut profesional de Patrick Ewing, un hombre que ni que decir tiene, Antonio, que fue nombrado rookie novato del año esta temporada 85-86, en el que promedió más de 20 puntos por encuentro, 9 rebotes y 2 tapones por partido. Ahí tenemos, como siempre, pidiendo el balón. Pero es que, claro, aquí es 1 contra 1, no tiene que ser 4 contra 1 como eran Universitarios. Y por eso, fíjate cómo luego Pat Cummings coge el rebote, porque están todos... Hay algunos
estamos todavía muy pendientes de él, aún así, porque es que es el hombre a fijarse todo. Es que fue un impacto, pues, ¿qué quiere que les diga? Es que fue un impacto tremendo, sobre todo porque la NBA de los 70 no fue una época de grandes pivots. Recordaremos que los Celtics consiguieron un título, Seattle consiguió un título, Washington sin grandes pivots. Elvin Hayes y Wes Unseld ya estaban casi de capa caída, ya eran muy veteranos. Nick Capcha, Jack Sigma tampoco eran grandes pivots, Dave Cowens tampoco era un pivot tremendo, porque la imagen de la NBA de los pivots era Bill Russell, por supuesto, y Will Chamberlain. Entonces, en los 80 ya fue cuando empezaron a llegar algunos, ya había llegado Ralph Sampson, llegó el año anterior a Hakeem Olajuwon, y entonces era un poco este señor, Pat Ewing, el tercero que llegaba de una muy buena generación de pivots. Y había otro chico que en este mismo verano estuvo jugando en Girona con una selección estadounidense que se llamaba Golden Eagles, que no era absolutamente nada, pero que esta temporada con la Navy, y ya con eso creo que ya sabrán de quién hablo, la lió llegando a semifinales regionales él solo y un pivot muy discreto junto al que se llama David Butler. Ese chico no te referirás al almirante. Al almirante David Robinson, sí señor. Y también fue otro impacto tremendo, bueno, ya para empezar el Mundial de España, de este verano posterior a la finalización de esa temporada, sí, señor. Y luego ya 2 años después en los Spurs, pero sobre todo esa temporada en la Navy fue de un impacto tremendo, David Robinson. O sea, que era otro pivot más. En el que también nos quedamos boquiabiertos con el combinado ruso, como siempre, y con los Estados Unidos, que tenían por capitán a un pequeño base que creo que nos cautivó que verán a todos, que era Maxi Bogues. Es cierto, no sé si era el capitán justamente. Era el capitán del equipo, ¿no? Lo recuerdo, estoy viéndolo en el Palacio de Deportes, el antiguo, el quemado, el de Felipe, la Plaza Felipe II, y era el capitán de aquel conjunto de Estados Unidos. Porque era de los veteranos, porque recordemos que para el Mundial de España no era así en los Juegos Olímpicos, donde cogían jugadores, cualquier jugador universitario de cualquier año, o sea, de cuarto año, de lo que quisieran. Para los mundiales siempre cogían jugadores no elegidos en el draft, con lo cual tenías que coger muchos de ellos. Aquí tenemos a Ken Bannister. Sí, señor, Ken The Animal Bannister. The Animal, sí, señor. Pues cogían jugadores de tercer año, entonces claro, Maxi Bogues era su tercer año en la Universidad de Wake Forest. Sí, Bobby Jones, otro de los veteranazos. Que era Tyron Maxi Bogues. Maxi Bogues era el apodo, de nombre, sí. Maxi era porque robaba muchos balones, y Maxi es... el verbo to mug es slang, es jerga, para decir robar en inglés. Sí, pero se llamaban Maxi Bogues, pero sí que lo recuerdo, Tyron Maxi Bogues. Cuando hemos visto también en cancha a otro legendario, Bobby Jones, con eso de número 24. Que ya por eso decíamos, este equipo ya estaba un poco de vuelta de muchas cosas. Sí, señor. Y bueno, hablábamos de los Knicks, que tuvieron problemas con las lesiones. Estos Sixers también tuvieron tremendos problemas con las lesiones, y sobre todo la peor época de la que te puedes lesionar, que es final de temporada y playoffs, porque se lesionó Clemon Johnson, se lesionó Bobby Jones, se lesionó Moses Malone. Esos tres no pudieron jugar el playoff. Barkley también se lesionó, pero luego sí pudo jugar el playoff, y sin pivos totalmente tuvo que enfrentarse y forzar 7 partidos en semifinal de conferencia frente a los Milwaukee Bucks. Sí, señor, los Milwaukee Bucks. Cierto. Aquí en España por aquel entonces vimos un partido de aquella serie, que era algo increíble. Nos juntamos todos los amigos en una casa a ver el partido, un sábado por la tarde. El tercero creo que fue de la serie. Sí, señor, en diferido. Sí, verdad, sí, los Milwaukee Bucks. Era algo increíble, como tú bien dices, para la época, ¿no? De ahí que hayamos respetado, ¿no?, lo que es la cabecera, porque totalmente. A buen seguro habrá tenido muy buenos recuerdos a todos los que han seguido esta liga a través de los años. Bueno, pues entrábamos en la recta final valga la redundancia, del primer cuarto. Filadelfia muy superior a Nueva York. Grunfeld con ese lanzamiento que se juega, rebote claro para Paul Thompson. Insistimos, estamos en el Garden, estamos en el 26 de octubre de 1985. ¡Qué bien! Ganó ahí Bobby Jones en la línea de fondo y jugada clásica, ¿no? Otro jugador que como Ernie Grunfeld pasó por Madrid en el torneo de Navidad en el año 71, junto a George Karl, Bob McAdoo, entre otros, los más conocidos fueron de aquel combinado. Esperando ahí, agotando bote Rory Sparrow, el base de Villanova. Se levanta, buena canasta de Rory Sparrow, 28-23, maquillando un poquito el resultado de esta conclusión del tercer cuarto, intentando la defensa Sedale Thread, Brown. Sedale Thread intentando ahí la machada, pero el resultado y la conclusión del primer cuarto, que llegan 28-23 para los 76ers. Así
se lo estaban ofreciendo la realidad de la CBS, mientras que Hughie Brown instruía con alguna orden que otra ahí a Ernie Grunfeld. Y ahí tienen al protagonista sin duda alguna del día, Patrick Ewing. Un sábado, insisto, que era 26 de octubre de 1985. Se prometían días de vino y rosas en Nueva York con este señor. Por cierto, haciendo una concesión más, ya que hablamos de Ernie Grunfeld, del torneo de Navidad, North Carolina, decíamos de Bobby Jones y de Bob McAdoo, de George Karl, que vinieron en el verano del 71, perdón, en verano no, en las Navidades del 71. En las Navidades del 74 volvió a venir North Carolina, donde ahí les derrotó claramente el Real Madrid con un equipo casi, yo creo que era casi mejor todavía que el primero que vino, pero muy jovencito, North Carolina, porque tenían a Phil Ford, tenían a Walter Davis, tenían a Tom Lagarde, tenían a Mitch Kupchak y alguno por ahí, alguna otra estrella que se me olvidará en este momento. Era un auténtico equipazo. De esos muchos estuvieron jugando luego los Juegos Olímpicos de Montreal, pero que les pilló jovencito y le ganó el Madrid porque, amigo, el Madrid. El conjunto de Chapel Hill, que no ganaba un título en NCAA desde 1957 y que lo volvió a recuperar con los jugadores anteriormente mencionados, ¿no? Con Jimmy Black, con Michael Jordan, con James Worthy, con Sam Perkins, en aquel año 82, cuando vencieron a las joyas del entrenador Thompson y Georgetown con Pat Ewing. Ese fue el primer título, insisto, desde 1957 y el primero en los 21 años que llevaba el coach, entrenador Dean Smith. Dean Smith, sí, señor. Mira que había rozado, había alcanzado Final Four, pero no de manera. La última final, creo, antes de ese título, la perdió en el año 77, creo recordar, frente a Marquette. No, perdón, año 81, la perdió frente a Indiana. Andrew Toney, que había tenido sus más y sus menos con Billy Cunningham, el entrenador que le había dirigido las últimas 8 campañas, y recuerdo unas manifestaciones de Billy Cunningham a Sporting News cuando ya se marchó y había hecho ya pública el ascenso, ¿no? en las filas de Mount Gaucas. Decía que había perdido la pasión por el juego. ¿Qué te pasaba a ti con Toney? Que ese jugador ha perdido la ilusión por jugar. Era la traducción literal que venía en aquella entrevista. Recuerdo perfectamente con Billy Cunningham en el Sporting News, que era un formato periódico, recuerdo. Sí, efectivamente. No era plan revista como era el Sports Illustrated. Bueno, pues ahí tienen fajándose por el rebote el jugador número 23, Terry Catledge. Sí, es que fíjate ahora mismo la compañía que tiene Pat Ewing en el pivot, es que está Ken Bannister con 2 metros, 2'1", por ahí nomás, porque en Vitoria y en Zaragoza veían que no era mucho más alto, y en Fuenlabrada, que también estuvo en Fuenlabrada. A todo esto hay que recordar a Pat Ewing esos 7 pies de altura que equivalen a 2'13" y medio. Sí, una estatura espectacular, sí. Los brazos, la envergadura, la manera de jugar, los movimientos armónicos, todo impresionante. Grunfeld se la juega, balón al hierro, rebote que sale por lateral, pondrá el balón en movimiento de nuevo los Sixers, pero hay tiempo muerto y restan 9 minutos y medio para la conclusión de este segundo periodo. Este era otro de los... Este era el inalámbrico histórico de toda la vida de las entrevistas, Pat O'Brien. ¿Sabes qué estaba contando aquí, sí, Antonio? Lo de los tableros. La primera temporada, exacto, en la que el tablero se reducía en 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí qué le ocurrió a Julius Erving la temporada anterior. Bueno, esto era el concurso de mates de Denver 84, pero este es un ejemplo claro cómo se golpea contra el tablero. Y hubo otros jugadores que se rompieron incluso algunos dedos de la mano a la hora de hacer... Y esa es la medida que habían restado. 6 pulgadas. Sí, de todas formas, este tablero nos chocaba muchísimo porque estamos acostumbrados toda la vida a ver el otro tablero, entonces ver aquí como que le habían pegado ese bocado, como hemos visto, pues nos chocaba muchísimo, pero que era una idea, pues por lo menos lógica. Sí. Así fue. Este fue el primer año, sí señor. ¿Qué podemos hablar también? Pues que los Lakers, que eran los vigentes campeones, pues si el dicho que hay allí en Estados Unidos que si algo no está averiado, ¿por qué arreglarlo? Entonces mantuvieron la continuidad en el equipo y la única aportación, bien Clemon Johnson ahora, y bueno, unos momentos de descanso para Pat Ewing, pues la única incorporación fue su novato de final de primera ronda de Oregon State, que le salió formidable, A.C. Green. A.C. Green, que se llamaba A.C. No pensaban que era Anthony Carroll, o Anthony Cornelius, no, era A.C. Tal cual. Nunca llegué a comprender su filosofía, pero habrá que respetarla. ¿Sabes a la que me refiero, no? Sí, no, pero eso vamos... Sí, vale. Obviémosla ya.
Ya está un poco ya vanido, pero es cierto, sí. Y por lo Nos menos sorprendió a daba todos, respiro. Antonio. Nos sorprendió a todos. Nos hizo público aquello. Nos sorprendió a todos. Además en Los Ángeles, porque bueno, si es en Cleveland te aburres más. Si es en Salt Lake City, Sí, eso vale. es verdad. Pero dices, bueno, pero en Los Ángeles, bueno, que lo más normal que uno joven, con dinero, estrella de deporte, estrella de los Lakers, pues, hombre, que te diga. Nos sorprendió a todos, ¿no? Esa confesión que hizo pública. Este señor se quedó con una cara pues, de incredulidad. Bueno, incredulidad no, cuando vio un compañero, era componente de aquella Universidad de Arkansas, que en el año 81 ganaron los vigentes campeones Louisville en el torneo final con una canasta de un compañero suyo llamado Reed desde medio campo. Ganaron así y alucinaba el pobre Darrell Walker viendo a su compañero lo que consiguió hacer. Por supuesto, esto es época de college football, todavía no era de college basketball. Veíamos resultados. Era un sábado, por eso había tantos partidos. El sábado 26 de octubre de 1985. Bienvenidos al pasado de nuevo, en estos clásicos, en estos históricos de la NBA en Canal Plus Deporte. Nuestro compañero de sexto, Miguel Serrano, estuvo por tierras del este, porque estuvo en New Jersey, viendo New Jersey-Boston, estuvo este partido, estuvo luego viendo también Nueva York-Houston, bueno, y viendo porque luego, como testigo de aquello, veíamos luego sus fotos, lógicamente. Fue a Chicago a ver a Michael Jordan, entrevistaron a Michael Jordan en el Chicago Stadium, que era el pabellón. Lo comentaba el otro día en Estos América, el sábado por la mañana, con el presentador y director de Estos América, José Redondo, porque nos pidió un aficionado que repasáramos pues un apartado, que es momentos históricos, y quería un aficionado repasar la final de la NHL año 92, Chicago-Pittsburgh. Bueno, pues yo no recuerdo un estadio tan ruidoso en un partido, al menos de hockey sobre hielo, como el Chicago, y ya se ha quedado por el olvido, el Chicago Stadium. Eran estadios que no eran, pues ahora están todos cortados por el mismo patrón. Sí, todos, sí. Y para la comodidad. Exacto, la comodidad. Pero aquel estadio era impresionante para la práctica del hockey y para la práctica del baloncesto. Sobre todo ahí ahora se quejan mucho el ciudadano de raza negra, que muchos de ellos son menos, no tienen un nivel económico como para poder ir habitualmente a los pabellones hoy día. En un Chicago Stadium las entradas eran mucho más baratas y podían ir en un Garden, pero no en un Fleet Center, Boston Garden. Pero no en el Fleet Center, no en el Chicago Stadium. Perdón, no en el United Center ahora de Chicago. Antonio, ahora la gente que se puede permitir la entrada roza más la beautiful people que la gente normal, que la que iba antaño a los campos. Sí. Yo recuerdo Seattle era el Supersonics. Claro, iba cualquiera. En Seattle bajábamos la frontera. A veces nos quedábamos en un pueblecito de Washington, que era Bellingham, viéndolo donde yo veía la primera pantalla gigante de mi vida. Eran las finales de Portland, que era el Blazermania. Luego los Sonics con DJ, con Dennis Johnson allí. Sí. Y yo recuerdo la entrada para el año 70, final de los 70, costaba $9, que para esa época estaba ya bien, pero te lo podías permitir. Y por eso ahora, cuando ven un partido en directo de la NBA, les inundan con carteles del pack familiar, de 4 perritos calientes, 4 entradas, 4 sodas tal, por el módico de precio de $69, que a uno se le quita el hipo, pero bueno, o sea, es hacer el esfuerzo. Y ahora todos se dedican a que, tengo que tener mi espacio necesario para hacer mis palcos de lujo. Claro. Que ya también lo hemos importado aquí, y vete al Nou Camp, vete al Bernabéu, vete a cualquier estadio normal de fútbol aquí en España, que también tiene su zona VIP. Sí, que está bien, pero que el currito también tenga oportunidad, hombre. Ahí está. En el buen sentido de la palabra, que nadie nos interprete mal, por supuesto que sí. Nosotros nos metemos al saco de los curritos. Por supuesto, todos hemos salido del mismo sitio. Bueno, pues ahí tenían a Moses Malone, ese mítico dorsal número 2, que obviamente cuelga ya no del Spectrum, sino del Wachovia Center, que así se llama ahora el recinto multiusos de los Sixers. Cummings, lanzamiento en suspensión, canasta de Pat Cummings. 34-31, recortando ahí terreno los Sixers. La vuelta a cancha de Mo Cheeks, también con Julius Erving, se la pide Andrew Toney, balón en el interior, bueno, le sale ya al paso Patrick Ewing. La perdió con la defensa y metiéndole de caderita un poquito, así como que no quería la cosa, ¿no? Patrick Ewing con ese desplazamiento lateral tan formidable que tenía el jamaicano
de nacimiento, que luego fue sobre todo veíamos el ciudadano americano. Sí, porque luego jugó, fue internacional, lógicamente. Pues de toda la situación esta del sello de Hubie Brown, el sello que gusta a los Knicks, de defensa, de presión constante. Claro, y por eso muchas rotaciones. Aquí lo vemos, presión constante. Por eso Rick Pitino triunfó, o gustó mucho allí. Y por eso un entrenador que en muchos otros sitios no hubiera gustado, aquí encantaba, como era Jeff Van Gundy. Sí, señor. Y al igual que muchos le criticaban, otros le ensalzaban en la prensa neoyorquina muchísimo. Escuela Knickerbocker. Sí, Claro, es que es el baloncesto de y la escuela que gusta a los Knicks, y por eso esos arranques de Sprewell, esos robos de balón, esos contragolpes a raíz de la defensa, pues han gustado mucho toda la vida. Les recuerdo que los Knicks, la ciudad de Nueva York, que lleva sin ver un título en baloncesto desde 1973. Sí, señor, 73. Eso es vender un título. Llevan 30 años vendiendo aquel título. Es impresionante. Irving, pues no, en 2 ocasiones. Lucha por el rebote. Malone, impresionante. Malone, qué lucha. Y tendrá que pitar algo, efectivamente. Hades también, que se tiró ahí como un felino. Porque esto, a ver que vimos la gente del Madison, cómo lo disfruta. Sí, también teatro. Sí, un poquito, ¿no? De teatro. Pero no han salido del actor de estudio. Ganaban por 2 los Philadelphia 76ers. Este era un pivot tremendo, pero tremendo. Salió de Pensilvania, si no me equivoco. Sí, otro impacto tremendo cuando llegó este señor a Filadelfia. Producto de los Playgrounds, ¿eh? Sí, procedente de producto de los Cristo Roque. Lo que pasa, producto de los Playgrounds, y no sé qué entrenador tendría el instituto, pero que le enseñó las mil maravillas: a jugar con el cuerpo, a utilizar los pies, a ganar la posición, ser muy listo jugando. Y un hombre que curiosamente tenía unos pies y unas manos pequeñísimos. O sea, de hecho, no podía abarcar el balón. Un señor de 2'8", con las manos minúsculas que tenía. Impresionante ese dato que nos acaba de dar Antonio. Pero que era 2'08" y no abarcaba el balón. No abarcaba el balón. Impresionante. Pero que era un jugador extraordinario. Y un rebotador de ganar posición y de intuición, sobre todo. Ewing. Qué tapón. Ahí la presencia de Ewing, perdón, de Moses Malone. Aquí con Hubie Brown pidiendo ahí el palo, ¿no? Sí, que luego cuando tuvo en su época Memphis Grizzlies y aquí en España se le criticaba: es que muchas rotaciones, es que Pau Gasol no juega, es que demás. Es que este señor ha jugado así, o ha entrenado, o ha hecho jugar así toda la vida. Pues yo recuerdo una entrevista, ¿a quién era, Antonio? Una estrella de los Hawks de Atlanta de finales de los 70, que me acordaré su nombre, que era muy buen anotador, pero que él decía que claro, que con 30 y pocos minutos que jugaba, pues tampoco podía ser de los máximos aceptables de la NBA. Y porque es que este señor ha sido así toda la vida y ha sido fiel a un sistema. Y bueno, y fiel a ese sistema fue entrenador del año y llevó pues a los Knicks, a los Hawks y luego a los Grizzlies a unas cotas que tampoco se esperaban inicialmente, al menos las temporadas en las que tenía ese impacto, porque los Knicks 2 años antes tuvo un impacto tremendo. Rory Sparrow, balón interior para... Perfecto. Para Cummings. Tenía la presencia de Barkley, la media vuelta de Cummings, una de sus muchas virtudes. Mientras como Filadelfia jugaba por medio de Barkley para Tony, es de 3, el lanzamiento de Tony, balón al hierro. Eso es falta de Pat Cummings, ahí así que no es teatro de Malone, porque este era otro de los duros. Pues se lo va a pitar en contra, ¿eh? Se va a pitar en contra a Moses Malone. Es balón para los Knicks. Bueno, no ha pitado nada, de hecho. Knowing when to push and when not to push in this first half. Less than 2 minutes to go in the first half. Dr. J with a steal. Julius Erving con el robo de balón y la bandeja típica. No ha señalizado falta, pero qué canasta Julius Erving. Pues es Gerald Wilkins el que se está doliendo, ¿no? Sí. Y Butch Carter. Era el número 7 el que ha perdido el balón. Exacto, Butch Carter, que era 2 número 7, que es el que había perdido ahí la bola en ese robo. Ahí tiene a muy veterano. Butch Carter, ahí le tienen. Y luego fue entrenador de los Raptors, creo recordar. En Toronto. Sí. Qué media vuelta tenía. Extraordinario. 14 puntos ya acumulaba Ewing en este primer... Bueno, en esta primera mitad. Sí, decían que no tenían muchos movimientos, pero amigo. Pero los que tenía los explotaba al máximo y sabía sacar recursos de ellos. Sí, bueno, ahora en esta segunda mitad, Moisés, después de haber dicho, aunque también diremos algunos datos, 8.000 millones de datos, sí, anécdotas de la época. Hay que hablar de Ewing y de sus conquistas. Sí, pues bueno, pues luego también veremos un poco más el juego y analizaremos más cómo juegan algunos de estos jugadores. Por aquí en un partido pues da tiempo absolutamente para todo, sobre todo para recrear la vista. Desde luego, ¿no? Para aprovechar, ¿no? Estas imágenes. Eso no es falta, amigo Malone.
¿Cómo se enfada Cummings? Si era la tercera sobre Cummings y de ahí que se enfadara, ¿no? Estaba ya con, como dicen allí, ¿no? El foul trouble. Sí. Se ponía un tema peligroso en cuanto a faltas Pat Cummings, pero yo insisto, bueno, ahí tienen también al animal Bannister en su segundo año. Llama poderosamente la atención, Antonio, que el hombre que está desde la línea de los libres no haya sido eliminado por faltas. Es impresionante, claro. Ese dato lo dice. Sabía jugar y jugaba muchos minutos, pero sabía dosificarse perfectamente a nivel de faltas. Tuvo mala suerte ahora Butch Carter con el lanzamiento. Y ahí le van a señalizar la personal precisamente al hombre que mencionábamos, que es el número 7, Butch Carter, al veterano Carter. Sí, a ver si tenemos oportunidad en el banquillo luego de los Knicks de ver a dos señores que pasaron por España. Uno recién fichado que venía del Caja Madrid, donde tuvo una actuación discretísima, se llama Bob Thornton, que el Caja Madrid de Tomás González, porque quien cortaba el bacalao de verdad, por lo menos en juego interior, era un ala pívot muy bajito, de color, se llamaba Orlando Phillips. El equipo que jugaría sus encuentros en Alcalá de Henares. Sí, efectivamente, y que estuvo a punto de descender ese año. Luego ya esta temporada descendió, pero estuvo a punto de descender, y ahí Wayne Bravender en sus últimas lecciones como baloncestista tuvo que salvarles del playoff del descenso frente al Caja de Ronda. Estuvo 2 años en el Caja Madrid. Que Beirán también fue uno de los elegidos por Antonio Miguel para la medalla de plata de Los Ángeles 84. Bravender. No, me refiero a Beirán. Ah, sí. Bravender jugó su último en Cali. En Cali 82, por eso. No, decía Beirán. Beirán, sí, cierto. Que había la duda de si Beirán, de que si Villacampa, y se quedó Villacampa fuera, con un mosqueo tremendo, pero se quedó fuera. Hombre, que mira, normal, yo también me hubiera mosqueado. Pero bueno, ahí se eligió a Beirán y lo recuerdo porque jugaban aquí en la Cadenares. Sí. La gente gritando defense, defense. Ese ha sido el grito de guerra de toda la vida de los Knicks. 15 segundos para finalizar el primer tiempo en el Madison Square Garden, el 26 de octubre del 85. Encuentro que marcaba el debut. Apretó la defensa y a punto estuvieron de robar ahí. El encuentro que marcaba el debut de una leyenda. Un hombre importante, un hombre que marcó época en la franquicia Knickerbocker. Patrick Ewing, que vería retirado su dorsal número 33 de las ligas de este mítico polideportivo el 28 de febrero de 2003. Sí. Y el año siguiente, por cierto, él intentó, su entrenador, que jugara como 4 y 5, el 5 Bill Cartwright, y dijo que no, y le valió pues eso, que al final fuera destituido el entrenador, porque evidentemente no iban a traspasar a Patrick. En el pulso eso, sí. Claro, y finalmente se quedó como entrenador Bob Hill. Bueno, pues última posesión del encuentro para los Sixers. Tony para Julius Erving, balón que no entra, vamos a ver rebote, se porfía, se lucha, pero no se consigue nada. Por lo tanto, conclusión del primer tiempo, el resultado es de 44-48 para Filadelfia. Nosotros volvemos al inicio del tercer cuarto con el protagonista de fondo y la confirmación del resultado. Hasta dentro de un momento. Regresamos al pasado, a ese pasado que marcaba el 26 de octubre de 1985, el primer encuentro como profesional de Patrick Ewing, mientras vemos la penetración de Sparrow para los Knicks. Ese era el resultado, 48-46 después de la canasta de Sparrow. Insistimos, los Philadelphia 76ers, el primer rival al que se enfrentaba Patrick Ewing, y menudo bautismo de fuego, nada más y nada menos que contra Moses Malone. Un Ewing que había conseguido en la primera mitad 14 puntos en su primer partido. Había estado francamente bien, la verdad. Qué buen contragolpe, y forzó falta, que no está nada mal para un chico que empezaba su carrera con este partido. A nada más y nada menos el Dr. J, Julius Erving. Ahí tienen a Gerard Wilkins, insistimos, hermano pequeño de Dominic Wilkins, que jugaba con los Atlanta Hawks. Sí, es cierto que este año fue el máximo encestador de la liga con casi 30 puntos de media, quiero recordar, se quedó en 29 y algo. Esta temporada también, por cierto, no fue Pat Ewing al All-Star,
y no porque no tuviera mérito, sino porque ya comentamos su problema con las lesiones y estuvo lesionado. Estuvo además con el chándal, pero no jugó, tampoco estaba en condiciones y no jugó, al igual que había otro ilustre que estaba a su lado en el banquillo, este sí que era de paisano, que era Michael Jordan, que recordarán que este año Michael Jordan, la única lesión seria y grave que ha tenido a lo largo de su carrera, de muchísimos partidos, fue en esta temporada. Buen ataque. Vaya trap ahí, el típico trap de Huey Brown. Buena defensa, qué tapón y cuidado ahí con la espalda porque la caída puede ser importante. La defensa tenaz, la defensa asfixiante de los Knicks. Wilkins con el lanzamiento, balón a hierro, Moses Malone en el rebote. Balón ya en el primer pase para Mo Cheeks, este para Julius Erving. Lanzamiento Julius Erving contra el tablero, no fue bueno, pero el rebote sí que lo fue para que lo recogiera ahí Thompson. Y Mo Cheeks que inicia la jugada. Cheeks, Barkley, Thompson, Malone y Dr. J. Sí. Balón para Barkley, media vuelta Barkley. ¡Oh, impresionante! El gordo Barkley. Con su 1,90 y pocos que medía, qué jugador. Y como él decía, se mofaba en ese campamento preselección Estados Unidos para el Juego de Los Ángeles. ¿Cómo pasaba de todo? Sí, no, pasaba de todo, pero pero en los partidos mostraba que era el más grande. Ahí está, pero que no fue una cosa como que no le supuso ningún trauma el perderse los Juegos Olímpicos, Antonio. No, al menos esa era la cara que daba al exterior, ¿no? No, y era cierto, o sea, él lo que quería era un buen contrato profesional. Exacto, cuando Bobby Knight dio la lista, tú lo sabes, ya no sabes eres tú. Él no, bueno, sí, yo lo que quiero es un buen contrato profesional, así de claro. Y quería mostrar a toda la cantidad de jugadores que había allí, pues que era un gran pivote interior y no solamente un chico gordo de 1,90 y pocos. Claro, porque se le tenía que tomar en serio, y bien que se le tomaron en serio, claro, fue el número 4, quiero recordar, o el número 5 de aquel draft. Este año metieron la pata muchísimos equipos eligiendo en el draft este verano del 85. Pero como número 1, por supuesto, ahí era ineludible, era Pat Ewing, aquí lo tenemos, y falta de Julius Erving. El número 2, pues yo creo que estaba bien acertado porque era un jugador extraordinario también de la Universidad de Oklahoma, de su tercer año, se llamaba Wayman Tisdale. Sí, señor, un gran imitador del presidente Nixon, un gran bromista, compañero de habitación de Michael Jordan en los Juegos Olímpicos del 84. Muy buen robo. Qué pase más inocente, por Dios. Ay, el Dr. J, maravilloso. El vuelo, ¿no? Del Dr. J. Sí, pues Wayman Tisdale era compañero de habitación de Michael Jordan durante aquellos Juegos Olímpicos del 84. Y luego según contaba Jordan, era un tío de lo más peculiar y muy bromista. Sí. Y luego hubo dos jugadores que eran un poco los que destrozaban las estadísticas porque se estaban pegando los dos en temporada universitaria por el título de máximo anotador y máximo rebotador al mismo tiempo. Uno era Xavier McDaniel en Wichita State y otro era uno que fue un auténtico bluff, luego mucho más grande, muy atractivo por el corpachón que tenía Benoit Benjamin. Benoit Benjamin, sí señor, y X-Man, que así quedó ese apelativo en Seattle, un hombre muy querido por los Seattle Supersonics. Sí, y X-Man, sí señor. Y luego se fijaron también Dallas, Chris Mullin también estuvo muy bien elegido por St. John's, bueno, que eran St. John's, perdón, por los Warriors. Sí. Y luego metieron la pata a los Mavericks totalmente eligiendo a Detlef Schrempf de la Universidad de Washington, que luego lo hizo muy bien, pero claro, es que por detrás estaba Karl Malone, por ejemplo, y no lo eligieron. No, se fue a los Jazz. Y nadie se fijó, y mira que Bobby Knight lo conocía, y mira que muchos jugadores lo conocían porque había hecho un papel extraordinario en esos campamentos de selección estadounidense para conseguir los 12 final para Los Ángeles, que comentamos, de una universidad que es muy pequeñita, Terry Porter, final de primera ronda. Portland Trail Blazers. Sí, señor. Igual que Joe Dumars, nadie se fijaron en ellos. Que luego sería campeón con los Bad Boys de Chuck Daly en Detroit. No entró ese balón. Falta. Y de nuevo Malone provocando la falta, ¿no? La cantidad de faltas que le hacían a Malone y las pocas que hacía él, insisto, ¿no? Llama poderosamente la atención. Se provocaba muchísimas faltas, anotaba bastantes tiros libres porque era un tiro que tenía que dominar y lo dominaba. ¿Cómo trabajaron aquel equipo? Volviendo a Joe Dumars, a lo que acabas de mencionar, fíjate las pérdidas de balón de Philadelphia 13. ¿Cómo cambió ese equipo y cómo lo trabajó Chuck Daly para convertirlo en 2 años consecutivos en campeones? Sí, es cierto, porque este año fue la clave. Esta temporada en universitarios había chicos que destacaban, uno sobre todo en Georgia Tech, aunque le quedaba por pulir todo absolutamente, John Sully. Luego uno por ahí perdido, que era Dennis Rodman, que en el Summer League ya mostró muchas cosas.
y luego sobre todo el traspaso de Kelly Tripucka por Adrian Danley. Ya he convertido, porque este año fue luego tenía otro año más discreto. Tenía sus complementos como era el microondas, tenía Vinnie Johnson. Sí, claro. Luego tenía un genio en el playmaker, en la posición de playmaker, que era Isaiah, ¿no? que vino también de Indiana. Sí. Luego tenían al Lambier, que bañaba todo exacto, y Lambier que era intimidación pura, las cosas que pasó. Sí. Que se convirtió este año en el máximo rebotador, quiero recordar, de la NBA. Wow, qué Patrick defensa Ewing, ahora, vaya qué defensa defensa. ahí, en el 2 contra 1 para Ewing, buen Bien robo de Walker. balón. Y vaya canasta sí. de Darrell Walker. Lucha, robo, no tenían mucha clase ni mucho talento estos jugadores de los Knicks, pero se dejaban la piel en cada partido. Y era lo que les exigía Hughie Brown. No, Aquí lo vemos. y algo, y tú lo sabes, muy a tener en cuenta en Nueva York. Podías no tener suerte con la clase que podían tener los jugadores, pero sí te exigía el público que lucharas y que trabajaras. Sí, y ahí, si tú trabajas en Nueva York, en cualquiera de los deportes grandes, sí. Es que vibran y Y aplauden, luego aplauden. y se vuelcan y Es más impresionante, ¿no? Tenían una nueva ilusión, insisto, el año anterior tan solo habían ganado 24 partidos. Bueno, los peinados de la época, las vestimentas de la época. Estamos en el año 85, estamos en el Garden y estamos en el debut de Patrick Ewing, que jugaría durante 15 temporadas con la franquicia Knickerbocker. Luego sería Seattle Supersonics, donde jugaría un año y ya terminaría su carrera con los Orlando Magic. Y ahora, pues ya saben, ahí de ayudante, ¿no? En Houston, en Texas. Ayudante entrenador. Y su hijo, que está verde, Patty Ewing Jr. en Indiana, jugador de segundo año en la temporada 04-05. Que roba, es que es sensacional la lucha, la entrega, la defensa. Darrell Walker. Porque hay mucho orden en esta defensa de los Knicks. Ahí vemos otra vez el trap. Por eso Pitino encantó también. Bueno, pues es la primera ventaja en el marcador de este partido para los Knicks. 5-8, 5-6. Y ojo ahí, Otra que no le va a pelea. llegar el balón a Tony. Y al Garden pidiendo defensa y el banquillo de pie. El banquillo de pie en este primer encuentro que marcó la jornada inaugural de la temporada 85-86, este 26 de octubre. Porque luego, como eran jugadores muy flojitos, estos Knicks en ataque, pues claro, fallaban muchísimos tiros y tenía que ser a base de defensa y correr, o sea, y conseguir el mayor número de bandejas posibles para tener buenos porcentajes de tiro. Mira, de aquí como... Que no lo pudo conseguir Barkley y fíjate cómo luego lo perdió. Y a correr, se ha dicho. En la transición, ahí culminando la jugada, Darrell Walker. Kalic nuevamente a pista. Sí, ahí le tienen de nuevo. Insisto, la primera elección en el draft procedente de la Universidad del Sur de Alabama. Aquel campamento de los Nets se encontró con bastantes caras conocidas. Fernando Martín, porque Mike Davis, aquel jugador del Barcelona que muchos le recordarán por las peleas más que por el juego que tuvo, también estuvo ahí probando. Jeff Jenkins, que este año anterior estuvo jugando en el Lucky Canarias, también estuvo allí. Un chico que fichó Mario Pesquera porque después de descartar un bluff auténtico se llama Yvonne Joseph. Este chico se llamaba Bruce Kusenski, que duró 7 partidos y luego le sustituyó un tal Granger Hall, por cierto. Compartía habitación con Fernando Martín. Había muchas caras conocidas en aquellos campamentos. El Garden viviendo de nuevo la ilusión del básquet en esta temporada 85-86, en la primera jornada de este sábado 26 de octubre. Ahí tenemos la Season Premier. Sí, señor. Ya digo que era el primer partido, era la primera jornada que marcaba esa temporada 85-86. Vaya bandejita, qué bien sorteó, qué mala suerte tuvo. Qué mala suerte tuvo ahí Rory Sparrow, que estuvo casi toda su carrera en los Knicks. Luego en el draft de expansión acabó en Miami, donde era de los principales jugadores en el debut de Miami. Bueno, de hecho fue el primer jugador de la historia de los Heat en conseguir una canasta. En aquel debut de Miami Heat frente a los Clippers, creo recordar, sí fue frente a los Clippers, que les barrieron los Clippers, pero que ahí estuvo el hombre anotando la primera canasta para la historia de los Heat. Ni que decir tiene Antonio que la mejor temporada en la carrera en activo de Patrick Ewing fue la de 1990, donde promedió más de 28 puntos por encuentro y casi 11 rebotes por partido. Sí, qué bien ahí. Bueno, y luego falta. Sí, porque ese fue el año en el que Rick Pitino se fue bastante desengañado de esta franquicia. Se fue a la Universidad de Kentucky, la sancionada Kentucky, y quedó al cargo del equipo Stu Jackson.
Y Stu Jackson decía que tenía que ser Pat Ewing el jugador por encima de todos, el más importante, el decisivo. Se dejó de historias que no le gustaban, como la presión a toda cancha, era defensa más a media cancha. Y bueno, y el equipo tampoco era maravilloso. Y tiró muchísimo de Pat Ewing, pero bueno, el maravilloso nos eliminó en 5 partidos ganando 2-0 en primera ronda a los Celtics, que eso sí que dolió, el quinto en el Garden, después de ganarle con el 2-0 155-100 y muy poco. Fue una auténtica barrida, pero perdimos luego 3 seguidos. Ese fue el gran año de Pat Ewing, por lo menos a nivel anotador. Otro año que te quedas sin ir. ¿Otro año, perdón? Que te quedas sin ir a Boston. Sí. Porque Sí, porque además está ahí, era un equipo veterano, pero el rush final sí está ahí. Está ahí. El día que vuelvan, el año que vuelvan a las finales, hay que irse a Massachusetts. Sí, el rush final de los Celtics fue espléndido de aquella final de temporada, pero luego no coló, al igual que el de los Lakers, que fue el primer año sin Karim, también estuvo muy bien y parecía que iban a llegar a la final porque consiguieron el mejor récord de la NBA y por fin Pat Riley fue nombrado como el mejor entrenador del año, pero llegaron los Suns en semifinales de conferencia 4-1, pero vamos, sin ninguna opción de nada. Eso sorprendió mucho. Sí, además siempre me acordaré que había una maquinillas de afeitar que hicieron promoción y había un sorteo para ir a Los Ángeles a ver las finales de la NBA, aquel año 90. Curiosamente un año que no llegó Los Ángeles Lakers a la final. Que luego los Suns representaron a la NBA en el Open McDonald's aquí en Europa. Sí, eso fue en la temporada 92-93, en el 92, en Múnich. Múnich, sabía que era en Alemania, pero no sabía la misma ciudad. Se enfrentaron al Real Madrid, el primer año de Barkley en Sí, los señor. Suns. Sí, señor. Se Bien, enfrentaron Carlos. a Jonas Laukes y a Sabonis. Efectivamente. No, aún estaba Ricky Brown, creo recordar que era Ricky Brown y Mark Simpson. Pues yo tenía en la cabeza. No sé por qué yo tenía. No, pues a lo mejor puede ser. Ya hay duda, no sé si fue el 92. No, qué demonios, fue en el 93, tienes tu razón, con Arloca recién llegado. Sí, Lucas fue el 93. Open McDonald's del 93. Sí. Y con Sabonis también. Wilkins, de delante al Dr. J. Abre para Sparrow. ¡Qué tapón de Malone! ¡Oh, ¡vaya chapa! Humillante. ¡Vaya chapa de Moses! Big Mo, que le decían allí. Vamos a verlo de nuevo. Deleítense. Penetración con la izquierda. Te has equivocado de 10 y de ahora, macho. Vaya tapón. Impresionante. También, como dicen allí, ¿no? Se está agotando. Vintage, ¿no? Clásico. Sí. Típico. Yo creo que es típico. En estado puro, vaya. Moses Malone. 4 tapones de los Sixers, 3 de los Knicks. Rebote para los Sixers, pero Otro qué balón, robo, qué no robo de nota, balón. No nota. Manos blanditas en este momento era de Darrell Walker. Lo hizo todo bien, pero no pudo levantarse Walker. Vaya balón. Error defensivo. Es que Puerta atrás. llegó el primero a contragolpe y claro, y habla que tienen que mirar el balance defensivo, lógicamente. Sí, la basuración defensiva ahí dejó bastante que desear. Con lo que les cuesta robar un balón y luego cómo tiran por la borda ese trabajo con tiros malos, muchos de ellos no entran. Ahora sí, esta sí que es una buena puerta atrás. Gran pase de Wilkins para Rory Sparrow. Los Knicks que se ponían a un punto de los Sixers. Y Mo Cheeks subiendo y cruzando ya la divisoria, jugando por fuera del arco. Falta de Walker en el Sí, corte. las manitas abajo en el corte. Eso es. Tony. Andrew Tony. Sí, otro Vaya. hombre igual castigadísimo por las lesiones. All-Star en el 84, creo que algún año anterior también, pero por lo menos en el 84 me Pieza acuerdo importante en el perfectamente. título, en el anillo que Sí, consiguieron. importantísimo por la gran defensa. Mira aquí Bill Carroy de paisano. Había otro chico del banquillo que estuvo en España, Fred Coffin, en el Forum. Anthony Daimiel se acordará muy bien de él. Y esa era la maestría de Moses Malone, ganando la posición. Y luego ya, pues cuando la ganas, amigo, y recibes, porque sabía recibir muy bien el balón, era inapelable. Wilkins utilizando a Bannister ahí como pantalla, se elevó el balón al tablero y ahí tienen al protagonista del día. No héroe, pero sí protagonista. Sí, Patrick que Ewing. está menos acertado en esta segunda Sí, mitad. la verdad es que sí, ha dejado de la primera mitad, si no me equivoco, con 14 puntos, Antonio. Sí, Y ahí tienen algunos de los movimientos de Patrick Ewing en este segundo periodo. Mejor dicho, en esta segunda mitad, tercer y cuarto. Sí, iba a decir, después del partido hizo una declaración diciendo que él se encontraba cansado en este partido, en la segunda parte, que eso no se excusa, pero sí se notaba un poco más fatigado. Primer Pero bueno, partido, la presión aguanta claro. más que cualquier otra cosa, ¿no? sí, pero Esa las no se- declaraciones, vamos a decir la chulería, se las hizo a Sisto Miguel Serrano. Bueno, pudo decirla después del partido, pero en persona se las dijo nuestro amigo Sisto. Sí, señor. Un Y hombre- ahí le pidieron que hiciera una foto con el pulgar hacia arriba.
Mira, ahí tienes 15 puntos para Sí. en ese enfrentamiento, ¿no? En el matchup junto a Malone se lo estaba Malone. merendando a estas alturas, pero es normal, es que es su primer partido, señores, profesional. Un hombre, Antonio, que en 1996, a finales, en Navidades del 96, llegó a ser el jugador mejor pagado de la NBA con un salario de 18 millones de dólares, algo que se corrigió a los pocos meses porque Michael Jordan pasó a cobrar 25. Es cierto, sí. 25 millones Eso era de la dólares. cantidad de bonus que tenían Sí, señor. los Knicks. Pero durante algunos meses Patrick Ewing fue el jugador mejor pagado por jugar a baloncesto del planeta, insisto, 18 millones de dólares anuales, ese era el contrato que tenía en las Navidades del 96. Y aquí, pues igual. 6-8-6-5. Sí, porque era contrato, inicialmente el contrato eran 17 millones de dólares durante 6 años, prorrogables 4 años más, que en total eran 30 millones por 10 años, o sea, 3 matemáticos. Más lo que tú decías de la publicidad de Adidas, qué buen rebote de Terry Catledge. Más otra empresa de ropa deportiva, un nombre que no recuerdo ahora, porque no era muy famosa. Con lo cual se iba a embolsar el angelito 5 millones este año. Te digo una cosa, los máximos exponentes de Adidas en esa época, estamos hablando del año 85, en, Qué bien. digo en Estados Unidos, que no Canadá, que no Norteamérica, pero sí en Estados Unidos, eran ese hombre, Patrick Ewing, con las Adidas, y ¿sabes quién más? Run DMC. ¿Te acuerdas de ese grupo rapero? Ah, sí, claro, sí. Esos eran los máximos exponentes, lo que tenía Adidas como cabeza de cartel para vender sus productos en Estados Unidos. Fíjate, es que Extraordinario, es ¿no? maravilloso. Cómo Primero pivota. recibe, pivota con un pie y con el hombro y el codo y la cadera le fija totalmente a Pat Ewing, porque a nada que debas o quieras saltar Pat Ewing le iba a cometer falta y luego ya saltar y anotar. O sea, el fijar, como hacía Moses Malone, a su defensor chocando, porque él, una de las maravillas que tenía Moses Malone es que él chocaba y el contacto con el cuerpo, sabía en qué posición estaba su jugador, su defensor, con lo cual sabía por dónde buscarle las cosquillas, claro. Menos de un minuto para terminar el tercer cuarto. Patrick Ewing en su debut. Lanzamiento de... Qué rebote de Catledge. Tucker Eso podría bajaba. ser, sí. Eso bajaba el tapón de Pat Ewing al tiro de Catledge, que de estos hubo pero a montones en los Juegos de Los Ángeles. O sea, tapones ilegales le pitaban como 4 o 5 cada partido en los Juegos de Los Ángeles. A Pat Sí, Ewing. sí. Era Leon Wood ahí aburridísimo, el actual árbitro de la NBA. Que era igual era novato este año, igual otro olímpico de Leon Wood, que fue Fullerton State, elegido, de California, sí, señor, fue Fullerton. elegido para jugar los Juegos Olímpicos, Leon Wood. Sí, lo eligieron antes que, pues curiosamente, que John Stockton y que Terry Porter. John Stockton fue descartado un poco antes. Sí, y porque Terry también Porter, se inclinó por Steve Alford, que era el niño bonito de Indiana. efectivamente, ¿Te eso lo acuerdas? tenía claro que era Era el niño su bonito, base, era claro. su base, Steve Alford, que luego se montó una en Indiana, porque Indiana en la elección eligió a Reggie Miller Sí. en lugar de Steve Alford. En el draft del 87. Del 80, sí señor, en lugar de Steve Alford, y fíjate, Claro, pero que sí que es cierto Cualquier que Steve comentario Alford huelga. era un extraordinario base universitario. Y por lo menos entendía muy bien a Bobby lo que quería, que eso era lo fundamental para era mí. de los pocos que entendía Bobby Knight, ¿no? Sí. Es que le entendía carácter. Sí, bueno, de hecho a Barkley le decía, no, es que... Dice, él solamente es un entrenador duro. Dice, anda, me dices también cada cosa. Dice, no, bueno, es el entrenador más duro que te puedes encontrar. Dice, pues ya lo sabemos. Dice, no, es que él te va a dar vueltas y vueltas hasta que consigas dar el más nivel de lo que tú en sí puedes dar. Bueno, pues concluyó el tercer cuarto en este debut de Pat Ewing, mientras vemos los guarismos de Pat Cummins, que estaba penando en estos últimos instantes en el banquillo debido a problemas con las faltas personales. Un tercer cuarto que terminó con un 74-67 para los Philadelphia 76ers. Un encuentro clásico e histórico, pues por las razones que le hemos estado explicando a lo largo de la transmisión, porque significó el debut de Patrick Ewing con la camiseta de los New York Knicks y por ende en el profesionalismo norteamericano. Fíjate ahora el equipo tan pequeño que tienen los Knicks, que de las mecánicas más bonitas que jamás haya visto en NBA era la de este Trent Tucker. O sea, de Minnesota. Efectivamente, era de Minnesota. Pues Darrell Walker, que era un base escolta, Trent Tucker, que era un escolta, Ken Manister, que pudiera ser un alero, porque son 2 metros, aunque juega a la pio, pero era 2 metros, 2-1. Y el otro también era que era otro escolta, a ver si consigo ver, junto a Pat Ewing. O sea, es que era Pat Ewing, el país de los liliputienses. Ahí totalmente. tienes a Gerald Wilkins, que era sí, otro escolta. Walker el 4, tienes a Trent Tucker con el 6. Sí.
El 1 para Ken Bannister Muy bajito el y equipo. Patrick Ewing. Y ahora lidiando con Clemon Johnson, que es un hombre veteranísimo también. Sí, y ya muy- estaba en el ocaso de su carrera. Tucker sobre la jugada de 3, se le estaba agotando el reloj de posesión. Y los Knicks que les faltaba evidentemente organización. Y de nuevo en cancha. Seattle Threat. Sí, este es el Street, vuelvo a repetir, fue elegido algo así como el 139, algo así. De los 139, 100 jamás han jugado en la NBA. Este chico que West Virginia Tech, creo que se llamaba la universidad. Este es el Street. Este era su tercer año, por Sí, cierto. pues la temporada 83-84 lo hizo francamente bien y ahí siguió pues con lucha, con defensa, muy buen tiro, extraño, pero un muy buen tiro. Y que luego tuvo que ser, por circunstancias de la vida, el sustituto de Magic Johnson cuando pues reconoció el virus VIH que tenía y lo tuvieron que fichar de emergencia a los Lakers. Eso Y fue el fue base titular de aquel. Eso fue después de que el Juventud de Badalona le asustara y de qué manera a los Lakers en París. Cuando a la vuelta fue cuando se descubrió todo aquello, ¿verdad? Cuando salió, recuerdo, en el show de Arsenio Hall, íntimo amigo. Íntimo Un amigo los abrazo, dos. se subió encima Mucho, de la butaca, se mucho, abrazó al mucho. señor Jola Magic, es cierto. Fue tremendo. Fue tremendo, tremendo. Aquellos inicios de la década de los 90, insisto, cuando el Juventud de Badalona estuvo a punto de dar un sorpresón auténtico, casi imponiéndose, ¿no? Los Lakers en París, en el París-Bercy, si no me equivoco. Sí, había una ayudita, sin París, alguna en el Olympique de Bercy. Una ayudita arbitral sí que hubo, o Olympique no, el Palais de Bercy, Palacio. Que era precioso, la primera vez que le vi fue en el preolímpico precisamente de allí, del 84, era un pabellón precioso. Sí, señor. Ahora que dices el preolímpico, vimos un papel extraordinario, pero amigo, los rusos dijeron, no iremos a Los Ángeles, pero vamos a dejar bien claro aquí. Menudo enfado se cogió Bobinoit. Porque él los conocía al dedillo, estuvo allí en París dando la nota y los conocía al dedillo. Pues en aquel último partido con España, qué manera, era el baloncesto total, el baloncesto total, con el maestro Gomelski. Bueno, de hecho, y a España, después de ver a los americanos, le catalogaban algo así como una especie de Denver Nuggets, decían que era la selección española. Por el contragolpe, por la manera de correr. Muy bien, Carlos. Pues sería nuestro Kiki Van de Wey. Pues no sé, unos cuantos, pero de hecho en las finales de esta campaña estuvo Antonio de Miguel como invitado en uno de los partidos de las finales y hablando eso del contragolpe y demás, se ensalzaba el contragolpe de los Celtics y de Miguel decía, nosotros lo hacemos mejor que esos, porque nosotros pesamos menos. Genio figura. Y tenía razón, el contragolpe de la selección española, pues por aquel entonces los Lakers y nadie más. ¡Qué demonio! Mira la cabeza ahora, fíjate, Nacho Solozábal, Juan Antonio Corbalán, Iturriaga y a uno más corriendo ahí que se lo esperaba. Sí, ya, ¿no? y el mejor de los mejores trailers que he visto en mi vida, que era Martín yendo como cuarta opción. Y como te decía, sí, Iturriaga y Epi también corriendo por el otro lado para la suspensión. Y Andrés Jiménez también corría como nadie. Y el pase de apertura era de Romay, que lo daba mejor que Robert Paris, mejor que los Boston Celtics. Impresionante, señor. Por Dios. Impresionante. Antonio Díaz Miguel, ¿no? Genio y figura, sin duda alguna. Marcó toda una época. No, es que era una que llegaba ahí y explicaba un baloncesto que no se conocía en Europa. Y le pasó muchos años. Y muchos años les costó a los jugadores de la selección, lógico, aclimatarse al tema al tipo de juego, porque de hecho, este verano del 85, no, ya del 86, por aquí este verano fue la gran decepción perdiendo con Checoslovaquia. En el mundial de aquí. No, esto fue en el Eurobásquet. En el Eurobásquet, pero luego perdimos aquí ya con Brasil. Efectivamente, pero es el Brasil de Oscar Serra. Aquel verano quiso implantar, viendo los pocos pibos que teníamos nosotros y los pibos que tenían Yugoslavia, la Unión Soviética, Estados Unidos, quiso implantar el juego pues como Hugh Brown, de muchos cambios, mucha rotación, defensa muy fuerte, y eso pues costaba en una mentalidad que había en Europa que era pues que no estaban acostumbrados a ese tipo de mentalidad, lógicamente. ¡Qué robo de pase! Ahí está Ewing corriendo con el robo de balón y con la bandeja que no llega a entrar. Y yo creo que a punto ha estado de cometer ahí la infracción en ataque, pero bueno, regalo de debut, ¿no? Se quedó corto ahí Catledge, Sparrow con el balón, trap de 2 contra 1. Qué bien, Catledge. Así se ganaba los dólares el amigo Catledge luchando por todos los balones. Un currante, por supuesto que sí.
Pero que Díaz Miguel es, o sea, el juego de la selección española durante mucho, sobre todo el primer lustro de los 80, era el bueno, el innovador, el que aportaba siempre algo distinto. Se quedaba tercero, segundo, cuarto. Que fue un entrenador, fue un seleccionador, Antonio. Hablando como aficionado que soy, no soy especialista ni mucho menos, como aficionado que soy. Bajo mi punto de vista, dio ese relevo importante generacional en Italia, en el europeo de Italia, ¿no? Sí. Ahí se atrevió. Ahí se atrevió con gente muy joven. Vamos a cambiar. Y ahí... Pero él siempre se atrevió con jugadores jóvenes, porque yo recuerdo que fue muy criticado cuando llevó a Corbalán a los Juegos de Múnich, por ejemplo, que no estaba todavía ni en el Real Madrid, que jugaba en Junior Corbalán. Pero bueno, era un caso pues como... ¿Quién era luego, titular? ¿Cabrera puede ser? Claro, era Carmelo Cabrera, el base del Madrid, el base de la selección. Pero que luego está con Vicente Ramos, claro. Pero que en realidad pues no están descabellados, como si el año pasado, bueno, en los Juegos Olímpicos de Atenas se lesiona algún base y decide Mario Pesquera llamar a Sergio Rodríguez, que lo había abordado en el Junior. Y pues ¿por qué no? Que todavía casi ni estaba en el equipo grande de Estudiantes, pero ¿por qué no? O sea, siempre fue para eso, fue bastante valiente. Y luego a la hora de jugar era otro mundo. Lo que mostraba Díaz Miguel en la selección española respecto al resto de selecciones era otra historia. No pudo ahí Clement Jones, después del gran rebote que atrapó, culminar la jugada con la canasta, pero impresionante Clement Johnson, como se hizo con ese rechazo. Bueno, pues Sparrow de nuevo repartiendo, orientando el juego de ataque de los Knicks. Juega para Grunfeld, para Pat Cummings. Vale la canasta. ¿Falta de quién? ¿De Bobby Jones? Que luego sería jugador del CAI Zaragoza. Sí, poquitos meses. Sustituyó, hablábamos de soviéticos, Alexander Belosteni, de la temporada 89-90, Pat Cummings. Aquí lo tenemos, un fajador, un leñador. Pues de verdad, y además también hemos visto enfrascado en peleas de las buenas, ¿eh? Qué codazo le ha metido Clement Johnson a Pat. Hugh Evans lo vio, dándole la bienvenida, ¿no? Este trainer era, no recuerdo su nombre, amigo íntimo de Tony Bové, y muchos de los trucos de este trainer se los contaba Tony Bové, que era otro que ha sido otro adelantado, yo creo, en su materia aquí en España. Siendo el balón, Sideo Threads, 2 contra 1 de nuevo. Y ahora ha sido el silbato de Tommy Núñez. Mientras Walker acumula su quinta falta personal. Balón de banda para Bobby Jones. Lo pone en juego buscando a Threads. La pena que no estamos viendo un gran partido de este señor. ¿De quién? ¿De Barkley? El paso, sí, de Barkley. Primera partida de la temporada también. Pero cogió mucha importancia este año, sí, ¿no? Como siempre, él no puede asumir que esos fueran pasos y él lo explicaba de esa manera. Pero qué jugador Charles Barkley. Por cierto, Antonio, vaya rajada del otro día de Barkley contestando a un periodista del Miami Herald Tribune. Porque fue el que levantó la polvareda esta, ¿cómo se llama? Un periodista de Miami diciendo que, intentando defender a Shaquille O'Neal en la no consecución del MVP, se lo ha llevado Steve Nash, y este periodista venía a decir que se lo habían dado por racismo. Y Barkley rápidamente estuvo ya alerta para saltar y decir que podía guardarse sus manifestaciones, ya saben, en la espalda, pierde su casto nombre. Yo creo que solo opinamos muchos, claro, que se coma sus comentarios, porque en absoluto creemos no hay que sacar las cosas de madre. Pero lo que pasa es que Barkley tuvo esa manera tan especial siempre de decir las cosas. Pues el otro día estuvo realmente locuaz en esa contestación a ese periodista, insisto, del Miami Herald Tribune, en el que por defender a Shaquille O'Neal, ¿no? Y por intentar hacer un poquito, yo creo que de corporativismo ahí en Miami, ¿no? Y defender a los Heat, pues metió la pata. Cuando Shaquille ya de estos premios individuales está de vuelta de todo, ¿eh? Eso. Y si me dijeras que el recipiente del... Nada, tranquilo, el recipiente el mismo no se lo merecía. Se lo hacía toda luz, no estoy más. Y qué gran canasta ahí de Pat Ewing. Esa media vuelta era tan grande. No había marcado, no había logrado ninguna canasta hasta el cuarto, claro, hasta esa segunda mitad, vaya.
era tan enorme que esa media vuelta, pues claro, es que era muy difícil, es que cambiabas muchas trayectorias de tiro, en defensa, es que era espectacular. Bueno, el año que ganaron el título, en el 84, el equipo que tenía Georgetown era sensacional, sobre todo porque tenía una gran rotación, porque además de juego interior había un señor que luego tuvo problemas con los estudios, que era Michael Graham, y no pudo jugar en el año 85. Tenía un buen reserva que era Ralph Dalton. El 85 lo que pasa es que Villanova hizo el partido perfecto, pero llegaron machacones a aquella fase final los Hoyas de Georgetown, que curiosamente perdieron 2 partidos seguidos, uno en Landover, en su cancha frente a la Universidad de St. John's, y otro ya visitando el tremendo Carrier Dome, que también es de 30 y tantos mil espectadores, ante la Universidad de Syracuse, porque aquí el día Pearl Washington hizo absolutamente de todo, perdiendo 2 partidos consecutivos, y creo que fueron los 2 únicos partidos que perdieron. Todo bien organizado bajo la sabia batuta del entrenador Thompson. Sí, por supuesto, sí, todos sabemos que fue un gran entrenador para pivots, y el primer gran producto fue este Pat Ewing, por supuesto. Sí, señor. Y Pat Ewing, siempre que se refiere a... Además, le sigue llamando Coach Thompson. Cuando se refiere a él, le sigue llamando así, con un respeto. Luego Georgetown se quedó con una auténtica joya como alero, que se llamaba Reggie Williams, que en el draft del 87 fue el número 4 del draft, que era el Reggie más conocido, mucho más que Reggie Lewis y mucho más, bueno, y más que Reggie Miller, y luego se quedó ahí a mitad de camino en NBA en nada. Cantidad de equipos en poco tiempo, y al final el que se llevó la palma fue el Reggie Miller. Y bueno, Reggie Lewis hasta que el hombre falleció, por desgracia. Julius Erving jugando con Sedell Threat, de nuevo para Erving, tiene delante a Granfeld. Buena defensa, cortando muy bien las líneas de pase y con ese trap. Bueno, pues Patrick Ewing, que a nivel individual lo había conseguido todo, no pudo hacerse con un anillo de la NBA. Mira que lo intentó. Y en el 90, ni siquiera con la llegada de Riley, en el 94, no, 7 partidos con los Rockets. Con los Rockets vencieron los Houston Rockets y tuvieron que conformarse con el subcampeonato. Impresionante, ¿eh? Impresionante la canasta de Moses Malone. Qué canasta anotada a la media vuelta, es que anotada de todas las distancias. Y luego la agresividad, reboteando, el conocimiento del juego. Malone, de nuevo, ahora abajo Suárez recogiendo el rechazo. Y poco no era muy dotado, pero sí que es verdad que conocía este juego como nadie, Moses Malone. Para mí fue, bueno, junto a Jabbar eran los pibos de aquel entonces, y mira que Jabbar tenía ya 38 años, pero Jabbar fue el jugador más valioso de las finales de meses antes, el Lakers Celtics. ¿De qué mecánica tenía Threat? Más curioso. Triple de Threat que no entra, Barkley que por fin va por el rebote. Aquí fíjate la lucha, ahora sabe dónde ponerse para recibir ese balón doblado. Buena defensa ahí de Ewing, pero fíjate qué media vuelta extraordinaria. Impresionante el giro, ¿no? Impresionante el giro de Moses Malone. Jugaba Nueva York en ataque. Cummings quería jugar con Darrell Walker. Balón interior para Ewing, media vuelta de Ewing. Rechaza y balón para... Esas suspensiones las metía, está cansado Patibu. Como luchó ese rebote Ernie Granfeld con la presencia de Barkley delante de él, y es Granfeld el que precisamente viajaba hasta la línea de los libres. Tiempos aquellos, Antonio, tiempos aquellos. Sí, es que... ¿Dónde estarías tú el 26 de octubre del 85, Antonio? ¿Qué revista de baloncesto te estarías ojeando? Es que además por aquel entonces hubo una locura de republicaciones de baloncesto en España, porque claro, piensa que no solamente a gigantes la acompañaron, ya que hablamos de Díaz Miguel, aquellos fascículos de Mi Baloncesto, escribiendo pues Díaz Miguel, muchas aportaciones exteriores. Fue un boom auténtico, boom auténtico. Yo recuerdo... con Víctor de la Serna escribiendo también sobre el mundo americano. Sí, señor. Qué mate, Barkley. Extraordinario. Yo recuerdo... voy a tomar la libertad de contar la anécdota. Típico barrio madrileño, verano del 84, todos inmersos con la selección del Díaz Miguel. Recuerdo el primer partido contra Canadá, aquella a las 7 de la mañana de aquel día. Bueno, pues según ibais corriendo los Juegos Olímpicos, pues, típico parque, típica cancha, y había unos niños jugando y no creas que ninguno decía: la lleva Corbalán, se la pasa Epi. No, ya eran Jordan, eran Ewing, era Alford. Y era los demás integrantes ya van conociendo. Nos aprendimos de memoria muchos. Es cierto. Equipo. ¿Te sabéis de carrería el equipo estadounidense?
Sí. Mochix. Para esto era un maestro. Bueno, vaya tapón. Sí, bien defendido por Granfeld y no pudo ahí Grant, porque ya ve que se le en escapa la el partido. continuación. Pero sí me llamó mucho la atención, Antonio, el escuchar a los chavales ya de españoles, el no quedarse solo en la liga doméstica, en los jugadores locales, sino mira, los debuts de los distintos pivots y los números conseguidos en cuanto a rebotes y puntos. Obviando a Chamberlain, que era de otra galaxia, 43, los demás, 28. pues Walter muy bien, también. Lleva 18 puntos, 6 rebotes y 3 tapones en este momento de partido. No, pero es verdad, es que aquella selección de Estados Unidos era la primera vez que veíamos baloncesto que no fuera de NBA. De lo poco que veíamos de la NBA, bueno, pues un poco fue el mejor escaparate de baloncesto americano en aquellos años para España. Yo, con el partido que más disfruté de aquellos Juegos Olímpicos 84, no fue ni con la final, ni con aquel partido que estuvo tan igualado, que tan solo fuimos a descanso perdiendo de 2 con Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí, luego nos metieron de 33, sí, pero al descanso de 7 por una canasta de casi medio campo de Jordan, estuvo muy igualado. Pero que sí, íbamos 20-21 ganando. Por eso, estuvo muy igualado. El recuerdo que tengo fue la semifinal contra Yugoslavia y el partidazo de Joe Llorente. Sí. Lo tengo, es una de las cosas que tengo guardadas en la retina. Gran semifinal, en aquel año 84. 2 minutos 15 segundos en este debut de Patrick Ewing con el lanzamiento de Trent Tucker, canasta de Trent Tucker. Este año participó en el primer concurso de triples que hubo, por cierto, Trent Tucker. Pero claro, esto yo creo que hemos mostrado claramente lo que es este equipo de los New York Knicks, lo que podía ser Pat Ewing, que hemos visto movimientos muy interesantes, pero lo que eran los Knicks, un equipo, mira, Greg Stokes, que estuvo en la peña, ahora que Johnson y Terry Cadledge, sí. También fue novato, Greg Stokes. Este año era pero el primer año duró un añito, Stokes. por el año siguiente se fue a la Dietor Bologna, junto, creo recordar, a Clemon Johnson, Clemon Johnson luego se fue a sí, estuvo en Bologna varios años. Pero ya veterano, Sí, ya muy mayor. Claro, se fue a Seattle. Sí, después de estar aquí Sí. en Fred Philly. Cofield y Bob Thornton, los dos que comentamos. James Bailey también estaba ahí, que no ha jugado nada, James Bailey. Y le recordamos, bueno, ahí tiene a Bill Cartwright, efectivamente, que junto a Bernard King fueron las dos ausencias más importantes de este encuentro, si no contamos obviamente a Louis No, Moore. Clemon Johnson llegó más tarde a lo que fue luego ya la Nord Bologna, al que ganó la recopa del año 90 al Real Madrid. Estaba Clemon Johnson en aquel equipo, pero con Sam Williams, creo. Otro jugador que estaba aquí en Philadelphia 76ers fue Greg Stokes, a Bologna. Virtus, vaya. Virtus, sí, se me cambiaban con las marcas comerciales. Menos de 2 minutos aquí en el encuentro de debut de Patrick Ewing. Granfeld, que intenta el lanzamiento, balón al hierro y balón para Filadelfia. Qué partido más desacertado de Ernie Granfeld, y es lo que comentamos. Este equipo pues es lo que es, y aquí lo estamos viendo, y se matan por robar balones y luchar y defender, pero tampoco estaba muy sobrado de calidad. Todos esperaban como agua de mayo a Bernard King, cuyo a mitad de temporada o en Navidades ya se le volvió a complicar otra vez la lesión, con lo cual ni debutó, creo, ni jugó esta temporada. Y lo dicho, si tuvieron el peor récord de la NBA era por la cantidad de lesiones que luego tuvieron, porque yo creo que hubo un equipo que era peor que este New York Knicks, que eran, bueno, uno o dos que eran Indiana Pacers y Los Ángeles Clippers. Vaya tapón de balón. Impresionante, nuevo Malone. La intimidación sobre Cummings. 98-87. ¿Algún dato más sobre el protagonista del día? Pues que en 1997 fue elegido como presidente de la Asociación de Jugadores y tuvo un papel predominante en aquella huelga, Antonio, del 98, ¿te acuerdas? En el lockout del año 98. Un convenio laboral que por cierto se están reuniendo últimamente Billy Hunter y David Stern para intentar llegar a un acuerdo cuanto antes y que no suceda loco en otros deportes y no miro a nadie. A ver, más. En el 95 Patrick Ewing se convirtió en el líder en partidos jugados en la franquicia de los Knicks. Sí, que fueron muchísimos años. Y con unas rodillas ya muy fastidiadas, el hombre, pues sí que su aportación, por lo menos su sapiencia baloncestística, pues le valía para seguir ahí en cierta élite y luchando por
por sus Knicks queridos. Hasta ese año 2000, en el que fue traspasado a los Seattle Supersonics. Pero ahí lo tenemos así, fue un icono. Pero sobre todo, yo me quedo es que con esta imagen y este jugador en estos años. No recuerdo a un jugador que me llamara tanto la atención y me sorprendiera tanto verle su aspecto, sobre todo de ogro, como este Pat Ewing. Recuerdo en el partido que tú decías de la fase previa de España-Estados Unidos, hubo un tiro, creo que fue de Wimantis, de los de Perkins, que muy bien punteado por Fernando Romay, no llegó ni al aro, saltó Pat Ewing al rebote, y cuando saltó arriba, estaba en su máxima altura, se dio cuenta, el balón se quedó corto, lo tenía a la altura de la barriga, consiguió bajar los brazos sin caer al suelo, consiguió bajar los brazos, subir el balón y machacarlo, algo que claro, en España en la vida habíamos visto, y me quedé con la boca abierta y fue una imagen que me sorprendió muchísimo. Y bueno, ahora que has mencionado a Fernando Romay, gran Fernando Romay en los Juegos Olímpicos, gran Fernando Romay, impresionante. Con la poca buena prensa que tenía aquí en España en nuestra liga doméstica, ahí fue vital, es que fue, bajo mi punto de vista, fue crucial. Pat Cummings con esos números en este encuentro que iban a perder los New York Knicks. Balón también se permite el lujo de... se había ganado el sueldo. Exacto, de sentarse en el banquillo y ver desde ahí los últimos instantes de este partido que correspondía a la jornada inaugural de la temporada 85-86 en la NBA. Al protagonista del día, Pat Ewing, con esa raya característica. Sí. ¿Verdad que sí? En el peinado. Pero él entonces era muy típico. Pelo corto pero muchos jugadores. Tucker, que intentaba de nuevo el lanzamiento. Rebote que recoge de las vigas. Charles Barkley. 12 segundos. Va a terminar el partido. Un encuentro que se llevarían los Sixers. Con Julius intentando la última canasta. Doblando para Clemons. ¡Qué rebote! Y el rebote de nuevo para Barkley. Bueno, pues 99-89, resultado final a favor de Filadelfia. Poco más por nuestra parte. Tan solo remitirles a otro encuentro de los clásicos. Hasta otra.